ya estamos grabando un nuevo capítulo de La Olla. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña a la distancia Bárbara Pérez. ¿Cómo estás? Hola, por primera vez, no, por segunda vez estamos los dos en la tarde grabando esto. Eso es una ocurrencia muy extraña. Eh, Estoy bien, estoy muy cansada. Fue una semana bastante terrible porque tuve mi último examen del semestre ¡Bravo! y de mi primer año de máster. Y pasé. Así que terminé mi primer año. Y estoy guay. Excelente, felicitaciones. Sí, La gente que escucha este podcast ha visto tu sufrimiento a lo largo del... está heavy esta situación, debo decirlo. Pero, pero bien, eh, estoy media como todavía así choqueada con que se haya terminado el año y con que estoy de vacaciones de verano. Mi primer verano desde eh, febrero del 2024. Bueno, harto rato, harto rato. Un verano bien extraño, pero verano. Así que, ¡yay! Así que de eso, felicitaciones, querida. Y bueno, para avisarle a nuestra audiencia desde el principio. Yo también me voy de vacaciones. Así que yo también tomé mis vacaciones también. Debe ser también como de las primeras, como también de como de febrero de 2024. Eh, Así que la próxima semana no sabemos si vamos a tener capítulo. Y es un capítulo igual importante porque es previo a las primarias, según lo que nosotros grabamos. Pero entonces lo más posible es que grabemos quizás algo la semana que viene, o como el después de las primarias. Y después nos vamos a grabar. Así que para que ustedes igual estén atentos a nuestras redes sociales, ahí están aquí abajito, la olla.pd en Instagram y TikTok, y en nuestras plataformas de audio para saber cuándo subimos un nuevo capítulo. Yes, porque los dos vamos a estar moviendo. Yo no sé a dónde te vas a mover tú. Eso, yo me voy Pero, de vacaciones a Río de Janeiro, a las tierras de Lula, oh, a ver el comunismo allá mismo. ¡qué entrete! Yo me voy a pegar un pequeño Eurotrip. Eurotrip. Un Eurotrip. Mi amiga Sophie está aquí de visita, vino a verme y vamos a viajar. Vamos a ir ahí a Copenhague, a Londres, a Viena. Qué Así que entretenido. Y además, bueno, esto quizás se puede contar. ¿Dónde votas? sí, es verdad. Yo voy a votar en Londres. Mira. Estoy muy contenta. Así que ahí en una de esas tenemos información desde allá. Así es. ¿Cuánto es de diferencia de Londres de acá? ¿Horario? Sí, 5 horas. 5 horas. Entonces, Inglaterra, a diferencia del resto de la Unión Europea, porque no es de la Unión Europea, eh, tiene 5 horas, nosotros, el resto de Europa tenemos 6. entonces, como las 2 de la tarde de acá, deberíamos tener ya resultados de las primarias. Así es, y en Londres igual es como bien distrito de Chile, po, entonces, gente, Eh, debería, Debería ganar Winter, debería. debería votar gente, Bueno, debería ir gente a votar, porque siento que de esos lugares, siento que hay lugares en el exterior donde es muy obvio que van a haber chilenos. Australia, la Australia, Working Holiday, etcétera, etcétera. Nueva Zelanda, misma razón. Francia, que todavía tiene mucha familia de gente que fue exiliada, por ejemplo. Suecia. Suecia. Y en el Reino Unido suele haber harto beca Chile, harto que estudia en LSE, en London School of Economics, UCL. Entonces debería haber votación. Y bueno, pues Cono Sur, pero eso ya es más tarde. Ujú. Argentina, Brasil, México, Estados Unidos. Ahí un Sí. poco, aunque el voto al extranjero como siempre es bien engañoso. Ya Eh, tampoco te va a dar vuelta nada, no. como. Pero es bacán. Yo Sí, encuentro bueno que se pueda votar de afuera. Yo sé que es controversial, yo sé que hay gente que dice que las personas que están afuera no deberían votar, pero igual es tu país. Yo sí estoy a favor de que no podamos votar en las parlamentarias, porque,
yo no estoy en un distrito al final y es un representante distrital. El presidente es otra cosa. El presidente igual representa a todos los chilenos. Y yo soy chilena, aunque no esté en Chile. Entonces, claro. Y aparte a mí esto de que votar afuera funcione exactamente igual que votar en Chile, me parece increíble. Esto de que tú vas a un local, marcas tu voto, metes el voto a la urna. Porque, por ejemplo, los gringos también tienen el voto en el exterior, pero es un voto por correo. Eso es raro. El fraude electoral que se puede cometer. En cambio, Stop no, the no, no. count. ¿Ah? Stop the count. Account. No como mi poderosísimo CERVEL, que yo el CERVEL lo voy a defender en todas partes. Sí, por ejemplo, esta elección a las 7 de la tarde. Mi apuesta es que a las 7 tenemos los resultados. Y es una hora. Es que después de recientes declaraciones y lo mala que está la campaña, cada vez más claro lo que puede pasar el próximo domingo. Ya, hablemos de lo que puede pasar el próximo domingo. Bueno, partamos de abajo para arriba. Para un poco sacarnos a esta altura quizás dos cachos. Que uno es Mulet, que es nada, ya es prácticamente nada. Eh, Después vamos con, ya, estamos con Mulet, no sacamos Mulet. Después vamos O con... sea, yo quiero decir que le voy a dar un punto a Mulet y es que siento que le ha puesto igual empeño a su franja. No una ah, franja presidente, una franja de diputado, pero le ha puesto, lo ha intentado. Cuando él habla, hasta pareciera que él cree que está en competencia. Y eso igual, y aparte, también en el debate de Pauta y de Clivi, ay, también se pegó ahí un buen golpe, se pegó un golpe de vuelta, y al eso igual PPD. al PPD. Y siento que fue un buen golpe de vuelta porque fue el único que tuvo la oportunidad de golpear de vuelta. Y además, Así, Mulet, hoy día estaba leyendo, porque estoy con este mini ciclo de quién es cada candidato. Subí el de Yates Jara, que le ha ido muy bien, la gente está peleando en comentarios. ¿dónde lo subiste para que la gente te vea? En Ariel Flores Periodista, en TikTok y en Instagram. Así que también me pueden seguir hablando de actualidad. Y eso, como le fue bien y la gente lo comentó y están enojados. Entonces ahí está un poco mi parámetro electoral, la medición de redes. Y estaba leyendo sobre Mulet, para subir el último de Mulet, para no es porque le vaya bien al video, sino que porque es compromiso. Siendo súper transparente. Siendo súper transparente. Ha pasado por todos lados. Porque él era porque además, ¿por qué voy con esto? Él le pegaba mucho a la concertación. Cuando él era parte de la concertación, estuvo muchos años militando la democracia cristiana. Militó muchos años la democracia cristiana, después de irse al PRI, a este partido regionalista independiente, para después volver ahora a formar el FREPS. Entonces, como son estos personajes que siempre están, pero que tienen su poderío territorial ahí en el norte, en Atacama, perdón, en la cuarta región del este de Vallenar. Eh, entonces como que tiene este espacio y consigue sus votos y su apoyo. Entonces y ahí tener en consideración para la elección. Pero, de nuevo, es un agente bien irrelevante en el momento de poder decidir un poco esta elección. Después nos vamos con Winter. Vamos por orden de las encuestas, ¿ok? No es por nada en contra No es de de... preferencia. No es por orden de preferencia, sino es que por las encuestas. Gonzalo Winter. ¿Cómo ves la carrera de Winter, tanto como ahora, como también para lo que se viene más adelante? Porque hasta ahora se ve bien lejos que pueda conseguir algo. Sí, a ver, yo creo que Inter no iba a ganar. Seamos honestos, y esto lo digo como una persona que a mí me gusta Gonzalo Winter como Sí. político. Creo que es una persona que sí sabe. A mí, yo de repente leo, el otro día leía ahí en Twitter se anduvieron armando unas peleitas. Militantes de las juventudes socialistas como tratando muy mal a Winter, muy de tonto, de que es lo peor, representa lo peor del Frente Amplio, dijo una. Y yo decía, te falta conocer Frente Amplio, te falta.
Pero aparte, yo me encuentro, es un loco que hace en su pega, y yo siento que también hay evidencia. O sea, pasamos de ser un diputado que efectivamente fue arrastre, el diputado del 1% que tanto lo huevearon en su primer periodo, a ser una de las mayorías nacionales. Eso no te lo hace existir, eso te lo hace saber hacer política. Y en un distrito complicado, como siempre es En el un distrito 10. El distrito 10 es un distrito complicado. Entonces, ahora, yo creo que ha hecho una campaña, ok, siento que ha sido una campaña para su público. No Mm. siento que sea una campaña que vaya a hacer que una persona que no votaba Winter vote Winter. Pero no sé, a veces también me cuesta como ver cuál es el objetivo, por así decirlo. Ahora, yo creo que a pesar de eso, mal no le va a ir. Así como que tú digas, wow, sacó menos votos de lo que esperábamos, dudo. Permíteme dudar. ¿Pero a cuánto apunta Winter? ¿Un 20%? Yo creo, no sé, yo soy... No. Pero eso me pasa, siento que ha sido una campaña muy en eso, pero yo creo que Inter es un buen político. Y como buen político va a seguir en política. Y lo vamos a seguir viendo. Y ya sea en un caso hipotético en el que el oficialismo logra ganar la elección, que todos sabemos que es muy difícil, sea quien sea el candidato, o una próxima senatorial, por ejemplo. Yo creo que lo vamos a ir viendo. Winter es alguien que además tiene manejo de medios, es alguien que va a la radio, que va a la tele, que no le hace el asco al medio de comunicación, y eso igual en la izquierda no es que tú digas, uff, son todos así, y deberían. Así que yo lo veo muy haciendo lo suyo. De repente sí me pasa, debo decir, que es como que dice algo y yo tengo ese pensamiento de, pucha Gonzalo, ojalá fueran gobierno ahora. No me pasa siempre, porque creo que hay cosas que efectivamente no había cómo hacer en este gobierno, ¿cachai? Etcétera, etcétera. Pero de repente hay ciertas cosas que yo digo, Gonzalo, ya, po. Eh, Eh, ahora, eso también me pasa con los otros candidatos, particular, no con Mulet, con las otras candidatas, porque ellas también fueron parte del gobierno y porque sus partidos siguen siendo parte. Entonces, eso es lo que me pasa de repente con los tres candidatos que lideran, que dicen ciertas cosas que tú decís como, consulta, ¿y por qué no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ¿Qué entre medio? hace? Como dónde, ¿cachai? Pero siento que ha sido una campaña que es para su votante, que no es necesariamente un votante nuevo. Por ejemplo, hay un spot que a mí me gustó, pero me gustó porque es para mí, ¿cachai? Que es ese donde están como el grupo como liberando tensiones y una señora le ponen el audio de Evelyn Matei diciendo lo de que las muertes fueron inevitables en el 73-74 y después se suma el nombre de la señora y dice Evelyn. Evelyn. Ya, eso nos va a dar vuelta a un voto, pero a mí me gustó. Pero me gustó por eso, como me gustó porque es para mí. El Winter is Coming, es para mí, como... Entonces, eso me pasa con la campaña. Siento que, contrario a lo que fue la campaña de Gabriel Boric de primarias, que era una campaña que apuntaba a gente, sí, apuntaba a su voto, obvio, pero apuntaba a esa gente que no votaba por Gabriel Boric. Esta campaña yo siento que apela a el votante de Gonzalo Winter. Como que le está diciendo al votante de Gonzalo Winter, acuérdate de ir a votar. Y además, como el Frente Amplio en general está en un proceso de reestructurarse, por así decirlo. Como de agarrar confianzas nuevas, de ver, de calzar el pulso. Porque igual el gobierno te debilita muchas veces. Te quita como potencia en relación a cuando lo ganaste. Entonces, como Pinterest, este personaje de ir
tomando el pulso, porque por ejemplo, lo que conversamos un poco la semana pasada, de que de repente se está pasando un poco de simpático, quizá, como está siendo muy simpático para lo que se espera como el presidente de la República versus las otras dos candidatas que buscan un poco la seriedad. Entonces creo que le están tomando un pulso a una campaña que de nuevo, era difícil que ganara desde el principio por el rol de diputado, un poco lo que conversábamos, que no tiene cosas para poder colocarse a él como estrella. Entonces, yo creo que es para mantener a Winter en la esfera pública, porque el resto de los candidatos, como de primarias en general, no hay ninguno que haya salido nuevamente, que haya perdido la primaria y se haya posicionado de nuevo. No pasó con Biones, Desbordes puede ser el único, pero Lavín está perdido en el universo, Mayor para qué decir, José Antonio Gómez, Andrés Velasco, todos estos personajes que no se supieron un poco reinventar y creo que Winter sí lo puede hacer. Entonces, sobre todo a la senatorial, que la próxima senatorial es en 4 años más, es de la región metropolitana. Entonces va a ser una pelea bien, bien dura y que Winter solamente esté posicionado en medio después de esta primaria, pues dar un buen espacio ahí para que se coloque como senador, pero no es una campaña para ganar, no es un nombre para ganar, y nunca, yo creo que Winter, siendo bien sincero, nunca se vio en un segundo lugar. Nunca se vio llegando por lo menos a competir con Carolina Toá, que más o menos estaba lista, buscando crecer. Y además nos muestra de nuevo la política nueva. Porque siento que igual Winter siempre fue. Es el de discurso bonito. Es el que bajaba los ánimos en los debates. En el DT13 fue un poco más detonado. Porque además le deben haber dicho. Pero siempre el de la unidad, el de que no nos peleemos y lleguemos a los acuerdos. Muy discurso frente a amplio Boric. Pero. Pero bueno, creo que no hay mucho más que agregar de Gonzalito, que lo queremos mucho nomás, y tire para adelante. Ya, digamos, aquí no se acaba. No, Corten ganas. yo creo que hasta cierto punto siempre, a ver, yo sí creo que hay gente que apuesta por el proyecto, yo creo que él también cree que podría. El tema es que yo también creo que existe una creencia realista de que si no gana, va a seguir, No no, pasa no va a nada. desaparecer. Es como lo que pasa cuando hablamos de Gabriel Boric. Gabriel Boric va a dejar de ser presidente en unos meses más. Gabriel Boric no va a desaparecer de la vida política cuando deje de ser presidente. Y tú que sabes más, a pesar de la distancia, sí, tú, compañera mía de podcast, ¿cuándo hay elecciones en el Frente Amplio? Pres- No debería ser pronto, porque sí, no fueron hace tanto. eso, pues sí, se formaron recién. Se formaron Sí, recién. Pero eso en los estatutos no sale así como para eres investigarlo. hoy soy una militante como la callampa, porque yo juro, y juro que he leído las cosas, pero no me acuerdo. Te mentiría si te invento una fecha, Por pero no es ahora. eso, No, pero lo suficiente para que Winter se postule a candidato a presidente. eventualmente yo creo que sí. Yo creo que sí, creo que para allá apunta. Lo ¿Por qué intentó, no? porque es el personaje del comité político con más votos, ¿no? ¿O fue Jackson al final? También hay otro que me quiere sonar, que fue como la persona con el comité político con más votos. No me acuerdo. Hablaría muy mal si fuera Giorgio, la verdad. Nada contra Giorgio. No me Pero acuerdo. Buena pregunta. ¿Sabéis qué? Es que siento que esa elección en mi cabeza fue como un blur, porque como yo estaba haciendo todas mis postulaciones, mis cosas, sí. ni siquiera estaba como por venirme. Entonces como que yo veía las cosas, me conecté a todas las cuestiones, pero no me acuerdo. Frente Amplio. ¿Cómo se llama? Comité político. Pero bueno, pero yo creo que la vida partidista, por ese lado, puede creo que hacer que Winter tenga un nuevo espacio. Y además tiene sus adeptos dentro del partido. Que no, a diferencia de otros partidos que
que tiene sus diferencias internas, por ejemplo, el Partido Socialista, el mismo Partido Comunista, lo hemos visto como estas conversaciones que de repente salen a la prensa, como que el Frente Amplio lo intenta, pero todos sabemos que no están peleados. Como buscan pelearse, pero no están. Ya, pasemos a las siguientes dos, que es Carolina Toa y Janet Jara. Vamos primero con Carolina Toa porque seguíamos el orden de las encuestas, y la que está ahí bajando es Carolina Toa. Que además Carolina Toa los últimos meses, bueno, semanas en realidad, esta semana sobre todo, vio quién era su rival. eh, y creo que nosotros que hemos sido bastante críticos con Carolina Toa, no, creo que esta parte se viene intensa por el hecho de que está transformándose, y creo que ya es transparentemente anticomunista. Y creo que es un problema bien grande para lo que venga de ahora en adelante, sea cual sea el resultado. Yo creo que ella decidió que el voto que ella necesita para ganar es un voto de centro. eh, y que ese voto de centro que ella necesita, al parecer, es un voto anticomunista. Ahora, vamos a ser súper honestos. El voto anticomunista ya lo tenía. Como el voto anticomunista dentro del espectro progresista, ya lo tenía. O sea, el voto anticomunista no va a ir por Gonzalo Winter. O sea, obviamente estoy obviando a Janet Jara. Entonces, pero han sido las formas. Yo creo que a mí me carga la comparación. He visto que mucha gente está comparando a Carolina Toa con Evelyn Matei. A mí me parece una falta de respeto a Carolina Toa esa comparación. Lo quiero dejar súper en claro. Pero sí creo que su tono, de repente, está adoptando ese tono que ha adoptado Evelyn Matei cuando se da cuenta que su competencia cambia. Como se dio cuenta que su competencia es Janet Jara y fue contra Janet Jara. Y es heavy, porque a mí me pasa que siento que tenemos en el imaginario colectivo que el PC es un partido confrontacional, que el PC es Daniel Jadwe, es Lautaro Carmona, son gente que es pesada, que pelea, que tira comentarios y que es más sectaria, por así decirlo. Pero tú ves a Janet Jara y es todo lo contrario. O sea, tenía a Janet Jara siendo así como conciliadora. Por ejemplo, yo voy a referenciar mucho el debate de Pauta con The Clinic porque siento que ahí se vio. Tenéis a Janet Jara como con un discurso súper, cuando termine esta primaria vamos a estar todos detrás de una misma candidatura. Un discurso que es normalmente de esta izquierda más de centro, esta izquierda más socialismo democrático. Y después va Carolina Toá, que de hecho fue casi una de las últimas en cerrar, y empieza a pegar palos para todas partes, que el Frente Amplio no ha aprendido nada, básicamente te dando cabros chicos a Winter, que, ¿sabéis qué? Que tiran de cabros chicos al Frente Amplio, nos Eh, sorprende, no nos sorprende. Y después va y se va contra Janet Jara, con la candidata del Partido Comunista y habla de cómo el Partido Comunista, países donde gobierna, los desestabiliza y los estancan. Y yo escuché esto y quedé así, ¿cómo dijo? Porque si es así, ¿por qué estás en esta primaria? O sea, obviamente tienes tus diferencias con el Partido Comunista, porque si no militarías en el Partido Comunista, como por algo militas en el PPD y no en el Partido Comunista, por algo estás en la Alianza del Socialismo Democrático y no en lo que fue Apruebo Dignidad. Obvio que hay diferencias, pero la cosa es que esas diferencias no pueden ser tan grandes que te generen ese rechazo, porque si no, no vas a esa primaria, porque cuando tú vas a la primaria, cuando tú accedes a ir a una primaria, por más que tú creas que la tenías ganada, que creo que ese ha sido el principal error de su equipo, ese equipo estaba seguro que esta primaria estaba ganada. Lo que tú sabes que te estás arriesgando a que cualquiera de los otros candidatos pueda ganar. Y si ese candidato gana, tú te callas y le haces campaña, porque eres parte de la coalición.
Entonces va y tira este comentario y a mí me dejó como, ah, entonces tienes al socialismo democrático siendo controversial, por así decirlo, comillas, como siendo confrontacional, esa es la palabra. Y al PC, que es este partido que en Chile se le demoniza tanto, está súper tranqui. Y de hecho, cuando empezaron a polemizar y dicen, no, es que ahora que le cambiaron las medidas a Daniel Jadwe va a entrar al comando, sale Janet Jara y dice, mentira, ¿qué tiene que hacer en el comando? Y listo, se acabó. Entonces, y la cosa es que después, porque esa no fue la única vez, tú dices, quizá esto fue una cosa del momento, vio que no hubo buena recepción y lo va a cambiar. No, porque después ella tiene una entrevista con Tomás Mochati, donde dice, no soy partidaria de que el Partido Comunista gobierne el país. Y después la regla, diciendo, por eso me estoy presentando a la primaria, porque quiero como enfrentarme a esto desde la centroizquierda, porque lo mejor es que para el país que tengamos este progresismo, no sé qué, y tiene que haber amplitud. Entonces, básicamente, el Partido Comunista tiene que estar detrás de nosotros, pero yo no quiero que el Partido Comunista gobierne. Y yo creo que ese fue un gran error. Gran error. Es que además, lo que me pasa con esto, además, en general, ayer lo estaba pensando, que el Partido Comunista en general en Chile no ha gobernado. Nunca. No, Y no ha tenido peso electoral nunca. Como ahora recién Jadwe, pero como en el sistema binominal tenían un diputado de 100. Después, en el gobierno de Allende, tenía participación en el gobierno, pero era un gobierno socialista, un gobierno liderado por el Partido Socialista, y que además está los comunistas un poco de esa época, véase todo siempre desde su contexto. Eran más partidarios un poco de la lucha armada en el año 70. Y después, para adelante, vino la dictadura y la vuelta de la democracia. El Partido Comunista no ha tenido participación en general. Y es un y poco cuando, por... Dale. y, y cuando han estado en los gobiernos, como, sorry, pero han sido los más fieles a los gobiernos que están ahí. Michelle Bachelet. O sea, y ahora que tuvieron una participación un poco más protagónica, porque es innegable, o sea, Sí. tienen una vocera, tenían el Ministerio del Trabajo, tienen educación ahora. Entonces, y no han hecho mala pega. Entonces, Y por otro aspecto, la presidencia de la Cámara. ujú, Como si bien ahí hubo sus diferencias respecto a un montón de motivos, cumplió su periodo. Costó que asumiera y hubo un acuerdo que terminó con el PDG ahí en la vicepresidencia, pero tuvimos una presidenta comunista de la Cámara de Diputados. Y creo que es un factor no menor, algo histórico en la historia de nuestro país. Entonces, en general, el Partido Comunista Chileno y sobre todo el nuevo Partido Comunista Chileno, como mencionas tú, con Janet Jara, con Carol Cariola, con Camila Vallejo, con mujeres. y a cerrar con eso de decir como si el problema siempre ha sido los hombres del Partido Comunista. Sí, Eh, podríamos decir, el problema siempre ha sido los hombres. Carmen Hertz ahí un poco siempre está tratando los dos aspectos, pero está también ahí. Entonces como la senadora y la vaca. Ahí un poco vamos a seguir nombrando gente que han posicionado al Partido Comunista de forma diferente. Entonces se tiene este miedo al comunismo que es una estrategia efectivamente del PPD que siempre ha tenido. Siempre ha tenido este miedo al Partido Comunista por algo. Nunca se sentaron a negociar con el Partido Comunista en los primeros años de la concertación. Recién con Bachelet y fue un escándalo de proporciones cuando tuvieran ministerios muy menores, muy menores. Creo que Desarrollo Social tuvieron con Marcos Barraza, con Jara ahí también en la subsecretaría,
pero así grande, grande, nada. La democracia cristiana era la que tenía gran participación, el Partido Socialista, ¿para qué decir? Y además ahora el Partido Socialista renegando de todo esto. Paulina Bodanovich señalando, me preocupa que haya posturas tan radicales en algunas candidaturas que después en realidad no sea posible sostenerlas para poder ganarle a la derecha. Después también está el senador Castro del Partido Socialista. Pide un detector de mentiras para Jara y compara la franja de Winter con la campaña del sí. Y podemos, podemos seguir así. Trombolini. Esto es todo en la tercera. Expresidente del Partido Radical que salió en la franja de Winter y que ahí generó polémica. Dice: el Frente Amplio está fracasando como generación. Entonces, el- la, Las patitas. entonces la concertación está volviendo efectivamente, ya si bien como no es... no estamos llegando a la cumbre del progresismo y toda la cuestión, pero sí siento que están renegando de un gobierno que no ha hecho las cosas mal. Están renegando de un gobierno como si efectivamente estuviéramos viviendo en Cuba, estuviéramos viviendo en Venezuela, que efectivamente hay participación del Partido Comunista en nuestro espacio, pero es dado en su contexto. Cuba está con una dictadura de hace por lo menos 60 años. Lo mismo con Venezuela, que es un espacio muy particular. Se habla de China. China no vive en un modelo comunista, gobierna el Partido Comunista, es un partido único, pero el modelo económico es un modelo totalmente neoliberal. Y ellos decidieron girar hacia un modelo neoliberal en principio de los 60. Entonces está todo siempre dado en su contexto. Y creo que Chile es difícil poder llegar a esto de Cuba, Venezuela, porque un comunista está en el poder. Y que al mismo tiempo esta misma alianza, yo creo que estaba dada para decir: loco, si lo hicieron bien, tenemos a la ministra Jara, ya, bacán, deditos para arriba. Lo mismo con el PPD, que decir como, no, estuvimos bien en el Ministerio del Interior y esto no se desbandó porque tuviéramos al Partido Comunista dentro del poder. No, sino que lo están radicalizando, lo están preocupando, porque por algo está el Congreso, por algo también está los municipios, el Estado de Derecho. Creo que el miedo al anticomunismo se está exacerbando cuando el Partido Comunista no ha gobernado en nuestro país y está muy lejos de poder hacerlo si es que seguimos con esto, solamente por ser comunista. Y creo que eso es uno de los grandes problemas de la política actual. Sí, yo la verdad he encontrado que este nivel de campaña ha sido caer bajo. A mí, yo entiendo el argumento de que, de acuerdo a las encuestas, porque todo esto se hace encuesta en mano, Carolina Toa sería, de hecho, de acuerdo a las encuestas tampoco ganaron segunda vuelta, pero sería la más cercana a poder lograrlo. Porque es más de centro, porque tiene experiencia, porque bla, bla, bla. Muchas opciones. Ese ha sido el único argumento. Y cuando tu único argumento es ese, es porque no eres una buena candidatura. No me estás diciendo nada. Y que además no solo baste con eso, sino que ahora estemos con, primero, no, es que no iba a una candidatura comunista no va a ganar en Chile. Puede ser verdad. Vota con convicción igual, oye, si te gusta la candidata, vota, ¿cachai? No, es que no le gana a la derecha. No, es que esto. Y cuando esa parte tampoco está vendiendo, nos empezamos a ir por el lado de demonizar al Partido Comunista. Demonicemos partido. Hablemos del PPD. Hablemos del PPD y su historia. El PPD nace con un fin muy importante, muy válido. Es un partido instrumental que fue más que necesario. Hablemos del PPD y sus casos de corrupción. Y como partido. Como Y como partido, porque, por ejemplo, el Partido Comunista es con Jadwe. No, es que Jadwe es un caso, y es un caso muy particular. Es como hablar del Partido Socialista, que también tiene a Peña Lillo, que estaba metido militante hablemos del Partido Socialista. del Partido Socialista, hablemos de Fidel Espinosa. Ahora que estaba vendiendo ropa falsificada. ¿Verdad? Entonces, como que ya basta un poco de esta idea como de... Yo también no soy partidaria de que, ay, no es que la campaña tiene que ser con guantes, ¿cachai? Y como todos tratémonos bien, todos amémonos, por supuesto que no.
La cosa es que también hay que tener ojo con las cosas que se dicen y que se hacen, porque tú a la otra persona le vas a tener que pedir el voto, sí o sí. Entonces, está bien, critiquemos, obvio que sí, porque por algo votas por una opción y no por la otra, si, aunque estén en el mismo espectro. Por supuesto, 10 de 10. Pero no me podéis decir como, no, es que yo no quiero que gobierne el Partido Comunista. ¿Por qué estás en primarias con ellos? Porque cuando tú aceptas a ir a esa primaria, tú aceptas que esa persona te puede ganar. Y que si esa persona te gana, tú vas a trabajar para que esa persona gane. Entonces, ¿qué pasa? De nuevo, lo dijimos la semana pasada, tú cuando empiezas a antagonizar tanto al candidato y a sus opciones y a lo que hace, también empiezas a antagonizar a su votante. ¿Tú de verdad quieres antagonizar al votante? Porque yo he leído las cosas que se están diciendo de Carolina Toa. No estoy de acuerdo con muchas, pero la verdad es que cuando con estas cosas también generas una desconfianza porque, de nuevo, o sea, te parecen tan peligrosos o como tan, no te gustan tanto, ¿qué haces ahí? O sea, ya no te creo. Sorry, para mí perdiste credibilidad. Que también pasa para el otro lado, también pasa cuando el Frente Amplio, que no fueron ellos, dicen, pero también pasan con esos afiches de las caras del pasado y no sé qué, cuando efectivamente igual estáis gobernando con el PPD. ¿Cachai? Entonces, pierdo credibilidad cuando me empiezan a decir esas cosas. Pero aparte, yo encuentro que ya esto es una, es una campaña baja. Como, en verdad te quedaste tan sin argumentos, tan sin nada interesante que decir, sin ninguna promesa que hacer, que tu respuesta es atacar a tu contrincante y atacarla así. Una contrincante además que también tiene una trayectoria de servicio público, porque Carolina Toá tiene una trayectoria larga de servicio público, eso es verdad, y bacán. Janet Jara también ha trabajado toda su vida, como ella también, y ha hecho muchas cosas, y de nuevo, su gestión fue muy buena, y fue recién, o sea, Y también lo que creo que tampoco quita esto es que no estamos hablando de Mulet, no estamos hablando de Winter. Por algo Jara está aquí, en esta conversación. Porque ujú, lo que conversamos la semana pasada, que es el título un poco de nuestro capítulo, Jara le puede ganar a Toa. Es un escenario probable. Como las encuestas dicen, las redes sociales dicen, los mismos candidatos. Te dice que es decir como esta es la tipa que nos puede ganar. Como si van a competir de nuevo. Cuando, por ejemplo, ahora termine la primaria y se pase a la primera vuelta, se va a quitar un poco, dependiendo de quién gane, se va a hacer un poco la limpieza, pero la derecha va un poco quitar la pelea entre ellos y ahora van a tener un contrincante de decir, ella es la persona que nos va que vamos a enfrentar. Pueden criticarse entre ellos para quitarse votos por aquí y por allá, pero la conversación está porque Jara está ganando confianza ciudadana. Se ve en las redes sociales, se ve en la calle, se ve con los medios, como se ve un escenario de decir, ella es la candidata que está liderando las encuestas. Y ya sabemos, ya hemos conversado cómo son las encuestas. Ya sabemos a quién entrevistan. No es ninguna sorpresa que se pueden equivocar, pero al mismo tiempo, si es que ya te está marcando algo, es algo te está diciendo. Como Carolina no lo tiene, Carolina todavía no tiene ganada esta cuestión así trotando. Cuando tenía los mimbres, tenía una gestión en el Ministerio del Interior que ha renegado bastante. Como de decir, como nosotros como gobierno aprobamos todas estas leyes de seguridad, que no me sorprendería que lo haga en primera vuelta. Y si lo hace en primera vuelta, de nuevo, va a perder esta credibilidad de enojarse con los demás. Y al mismo tiempo, el Frente Amplio y el Partido Comunista, si bien para el periodo del estallido social fueron críticos con los 30 años, y que los 30 años, que los 30 años, que los 30 años, ahora los soslapan un poco, porque saben que efectivamente costó. Y tuvieron que entrar los jóvenes en el gobierno a pesar de que no querían. Pero lo lograron y Winter por lo menos muestra ese discurso. Jara no ha sido tan así como de decir como tú, hija de los 30 años,
No, ha sido bien parsimoniosa en el sentido de decir como todos hicimos bien nuestra pega, unos mejores que otros, como yo, un poco se le sale eso de decir como nosotros, puta, nos organizamos y logramos lo que teníamos que lograr. Tuvimos acuerdo en el Congreso. Y creo que ahí donde también hay un punto. Una ministra comunista logró acuerdos en el Congreso. La reforma de pensiones es un trabajo conjunto. Y que se esté renegando toda esa situación es efectivamente una falla electoral. Es un golpe electoral. Y creo que por algo la gente está confiando en Janet Jara. Y muchas veces también está este susto. Y de nuevo, si bien no lo entiendo tanto, sobre todo por la experiencia reciente, donde el Partido Comunista no ha tenido ni una participación en poder, sí, sí veo un poco que la gente está confiando en el candidato. Confía en el proyecto, confía en lo que se puede generar, porque muchas veces sucede esto. Por ejemplo, nosotros un poco lo conversamos, de que si bien nos cae no, a mí no me cae bien Carolina Toa, pero es una alternativa para poder votar políticamente. El equipo hace que uno se aleje. Lo mismo se hablaba con Winter, que era, no, o con Jara mismo, de si, la participación del Partido Comunista dentro de la campaña. Puede hacer que uno se aleje, pero creo que todo esto va cerrando y se va moviendo efectivamente para que Janet Jara gane. Y si bien es por mérito de Janet Jara, es por demérito también de Carolina Toa. Porque, de nuevo, esta es una elección bien particular en el caso de que la gente no está obligada a votar. En medio de las vacaciones de invierno va a ser difícil esto de llegar a los 2 millones, que es el, la meta que un poco se plantea el oficialismo de decir, oye, ¿sabes qué? Convocamos 2 millones de personas. Pero con esto, difícil. Bárbara, ya que lo más probable es que no tengamos capítulo de aquí a las primarias. ¿Te mojas con un ganador? Yo creo que va a ganar Yana Jara. Que ganar. Yo creo que va a ganar Yana Jara, creo que va a ganar bien. Eh, no, no, no creo que vaya a ser una cosa así como, oh, vaya, fueron tan solo 100 votos. No, yo creo que va a ganar bien, partiendo porque la base comunista es cuadrada, no olvidar. Siguiendo porque hay gente, o sea, ha habido como movilidad entre votantes de Winter que se pasan a Jara, votantes de Toa que se pasan a Jara. Eso está pasando. Y yo creo que al final también va a depender mucho de cuánta gente vote, y yo siento que no es tanta la gente que va a votar. No. Si fuera a votar más gente no convencida, creo que Toa tiene mejores chances. Pero así, mm, Ya, yo voy a ir con Carolina Toa. Solamente para llevarte la contra. Solamente para no repetir el candidato, pero sí, no, lo más probable es que gane ya de Jara. Veo muy poco probable que de nuevo por la campaña que está haciendo y que además, de nuevo, el anticomunismo no está en el centro. Yo creo que está más en la derecha y sobre sí. todo con esta oleada de derecha en general en el mundo que te lleva a tener tres candidatos en la derecha y tres candidatos que, bueno, hay uno que se Sí. cayó como potente, pero con dos candidatos que, a pesar de lo mal que lo están haciendo, están liderando la encuesta, así que Sí, y también llamar, porque siempre, cuando son elecciones y cosas, empiezan todo tipo de paranoias y teorías conspirativas. Hasta el día de hoy tenemos que escuchar que supuestamente Gabriel Boric ganó la primaria porque la derecha fue a votar en masa, bla, 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 cuando lo cierto es que si nos vamos por el clásico argumento de que en Chile no va a ganar el Partido Comunista, es que hubiera sido para el otro lado.
Y yo ya he empezado a escuchar que la derecha va a ir a votar por Jara, porque a Jara es más fácil ganarle. No caigamos en eso, la derecha no va a ir a votar por Jara, la derecha no va a ir a votar, punto. O sea, ya, si Jara gana o Jara pierde, va a ser porque la gente votó, no votó por Ya. Y bueno, por ejemplo, a quien escuchaba Checho Irane, que también da un punto y creo que también pasa un poco con esto y tiene razón, pocas veces no encuentra razón a Checho Irane, que llamaba efectivamente a no votar en las primarias. Llamaba a no votar en las primarias porque efectivamente engrosáis el número como de votantes. ella. Entonces, como si llegan a los 2 millones, que es la meta, por ejemplo, porque toda la derecha fue a votar, el titular es la exitosa primaria del oficialismo, el poder convocante del oficialismo, y va a haber una conversación mediática que sí te va a dar harto espacio en los medios de comunicación y te va a dar todo este espacio. Algo que decía Checho Irane, que le encuentro sentido también a lo que hice, pero de nuevo, basándonos en lo ilógico de esta situación de que la gente vaya a votar para que no salga el otro. Y que al mismo tiempo creo que está el factor primaria única. Y creo que eso también afecta, porque la gente es como, oye, es que el domingo de las elecciones, ¡ay, quiero votar! Entonces, como ya eso te suma que efectivamente, junto con el desconocimiento de la gente, de que no es un proceso obligatorio, sino es un proceso voluntario, donde no vas a votar ni por Kaiser, ni por Kass, ni por Matei, ni por Parisi, ni por quien sea, solamente por estos cuatro, ver la posibilidad efectivamente que esto se termine desarrollando. Bueno, Bárbara, ¿algo más que agregar de la primaria oficialista? Ay, no sé, ojalá como que paremos también con el debate bajo, ya, como es eso, como que a mí me quita todo como el interés, es como, qué lata, ¿cachai? Qué lata. Así que ojalá pare. Eso. Que salga todo bien, compórtense, harto cariño y ver cómo van a ser los cierres de campaña. Creo que es un factor no menor de cómo va a ser esta última semana ya de cara a la primaria que es el próximo domingo. Ya el próximo domingo vamos a tener candidato único. En este caso del oficialismo. Lo renieguen algunos partidos, pero son el candidato del oficialismo. Eh, ya. Antes de pasar al otro timita que tenemos muy cortito. eh, Gabriel Boric sacó 1.058.000 votos en la primaria anterior. Jadwe sacó 692.000 y el pacto completo 1.750.000. El objetivo es llegar. Y paliza esa wea, se me había olvidado. Fue harto. Se me Eh, había olvidado. 60% sacó Gabriel Boric, 39,5% sacó Daniel Jadwe. Y en total votaron 3.143.000 personas, sumado al 1.300.000 que votaron en la primaria de Chile Vamos. Ya, como ahí teníamos dos, ahora solamente tenemos una. Ahí hay como estos datos duros. Y lo otro que busqué también es que efectivamente Winter fue la persona con más votos dentro del comité central del Frente Amplio, seguido por Jael Jomans y Giorgio Jackson en tercer lugar. Y al mismo tiempo el lote de Gonzalo Winter fue el que obtuvo más personas dentro del comité central del Frente Amplio. Así que ese era el otro dato que tenía ahí pendiente. Periodismo, rigor aquí en el programa. Ahora sí, nos vamos hablando de periodistas. Que hubo harta polémica con los titulares, que fueron bastante decidores respecto a la situación con José Antonio Cast. Que José Antonio Cast en un foro en la Araucanía, donde se presentaron Johannes Kaiser y Jaime Humolet. eh, Fue bastante duro con la periodista, porque tenían tiempo de moderación, tenían tiempo para poder exponer sobre diferentes cosas que aquejan a la Araucanía. Ya sabemos todo lo que está sucediendo en el espacio sur. Esto era un encuentro entre empresarios de la zona. Y José Antonio Cast, al momento de que se acabara su tiempo, él señalaba
podía darse un lujo, que por algo no vinieron los otros candidatos y perdió un poco el control en esta situación. Le damos estos últimos minutitos de programa a este espacio porque es por ahora la primera gran polémica que tiene José Antonio Cast dentro de su candidatura, porque ha sido una candidatura que estadísticamente ha sido la que más ha crecido las encuestas en relación al tiempo que se ha ido posicionando. Después viene Janet Jara, pero con un menor porcentaje, pero el que ha ido creciendo más es José Antonio Cast. Bárbara, ¿cómo ves ahora a José Antonio, el que está liderando las encuestas en este momento? Por lo menos en la encuesta académica, que es la que sale semana a semana. Me parece terrible. A mí siempre me parece terrible. Pero esta situación en particular, aparte, es que a mí me cargan las faltas de respeto. Me cargan. Y ya de por sí, como pasarte del tiempo ya es una falta de respeto. Como, pero la forma de responder a esta periodista, no, me molesta. Y aquí sí me voy a poner con los que se lo dicen los whataboutisms, pero esto mismo lo hacían otros candidatos y era harto más noticia todavía. O sea, a mí esta situación me recordó bastante a la pelea Jadwe-Mónica Pérez, Ya, sí me acuerdo. Uf. debate de primarias de 2021, donde la manda a leer el programa y le interrumpe y le habla súper golpeado. Me recordó un poco a eso, como cuando lo vi. Si bien no es esa misma actitud, como sí es como una falta de respeto. Aquí se le faltó respeto además a una profesional que lo único que estaba haciendo era hacer valer su pega, que era que se respetaran los tiempos, o sea, era la moderadora. Y es una lata que tú ves los comentarios, por ejemplo, y esas cosas, y es defensa. Eh, Creo que de todos lados, las derechas y las izquierdas, se están poniendo más violentas, en el sentido de que les gusta más la falta de respeto y la irreverencia y este efecto Milei, por así decirlo, este efecto Trump. Y no me gusta y siento que Cast sabe que a su nicho le vende. Así que lo va a seguir haciendo. Sí, creo que aquí es donde creo que aquí es donde conversa la conversación de los extremos. Eh, Como eso de pasar de faltar el respeto, de pasar a llevar. Siempre como también es un poco la forma, ya, porque de nuevo, que te tuvieran que silenciar el micrófono es porque ya mucho. Y teniendo a Johann Kaiser al lado, como que ese es efectivamente el detonado, el que pasa a llevar. Y que dentro de todo vemos efectivamente a un José Antonio Cast que como dices tú, pasa a llevar que, de nuevo, cómo esto lo podemos llevar a espacios más grandes, cómo esto lo podemos llevar, no sé, a la ONU, cómo lo podemos llevar a otros espacios políticos, a buscar el acuerdo, como si nos ponemos graves, por así decirlo. Ese es un poco lo que se ha llevando. Y yo pensaba que lo iba a decir tú, pero no sé si me corresponde decirlo a mí, pero lo voy a decir igual, que si el periodista es hombre, no lo hace. Por supuesto, es que yo pensé que era obvio. Como, No, yo igual. no la tiré. Obvio, si el periodista es hombre, y si el periodista además, si le sumamos, hubiera sido un periodista conocido, hombre y conocido, Por no, supuesto. Entonces creo jamás. que también ahí eso muestra algo. También dice algo. Entonces, creo que en ese sentido está bien el debate, pero el debate de ideas, que puede ser eso, álgido. Eso no, a mí no me gusta, pero no lo veo mal. No lo veo mal. Pero sí dentro de los márgenes democráticos, dentro de los márgenes del respeto. Y más allá de eso, José Antonio Cast en este caso no lo está cumpliendo. Lo mismo está pasando con lo que pasó con Elin Matei cuando mandó a callar a Isen Echeverry. Kaiser, para qué decir, que está un poco más contenido en relación a veces anteriores, pero creo que en la derecha se está llevando más
En la izquierda por lo menos no se ha presentado de esa forma, pero sí esto del anticomunismo y todo lo que se está presentando, sobre todo en este liderato de Carolina Toa contra Janet Jara, nos deja ahí un poco, nos soslaya, en este caso, estas pequeñas diferencias que son solamente electorales. Y ojalá prime en este sentido el concepto democrático ya de cara a noviembre. Bueno, Bárbara, ya estamos finalizando el programa del día de hoy. Si es que tienes una buena noticia o una recomendación que decirnos en este espacio final. Tengo una recomendación Sobre, muy yo. sobre todo en este programa sí que estuvimos más enojados. Así Sí. que para que nos despidamos bien. A mí hay algo que me encanta, creo que, bueno, que son los musicales. Y me gusta que cada vez hay más, están más estos llamados pro shots, que son las grabaciones profesionales de los musicales en escenario, en Broadway, en West End. No siempre llegan a plataformas de streaming, a veces llegan a distintas como servicios de pago, de los mismos teatros, pero llegó a Disney Plus un pro shot de un musical que es un musical de Disney, que es Frozen. Eh, Llegó Frozen, un formato musical de Broadway, a la plataforma de streaming Disney Plus. Ahí tenemos que Elsa es interpretada por Samantha Barks, si no me equivoco, que es la misma actriz que hace de Eponine en Los Miserables, la versión en la de que sale Anne Hathaway y Hugh Jackman. Y la premisa es la misma. Elsa tiene poderes cuando sus poderes surgen de forma explosiva cuando tiene que volverse reina, sumerge a Arendelle en el invierno, bla, 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 bla. Esta es la versión en escenario, lo que quiere decir que las cosas igual son un poco distintas, tienen efectos que en animación son hechos de una forma muy sin esfuerzo, por así decirlo, como que tú ves una animación, ok. Esto tiene la magia del escenario. Y además tiene canciones nuevas. Según la lista de Disney Plus, son 12 canciones nuevas compuestas especialmente para el musical, además de, obviamente, los clásicos, Y si hacemos un muñeco, Libre Soy, etcétera, etcétera. Encuentro que es entretenido para ver, así que ahí está, en Disney Plus. Mira, cuando hablas de algo muy tú, bueno, he recomendado a Taylor Swift, a Sabrina Carpenter. Creía que ir por ese lado, pero no, me sorprendiste. Con Frozen, pero sí, le vamos a dar un vistazo. Esto lo estamos grabando un viernes 20 de junio, que es Wetribantru, que es el Día de los Pueblos Originarios. Es feriado acá en Chile, en nuestro país. Y esto estuvo acompañado de un anuncio que a mí por lo menos me gusta. Creo que nos muestra las raíces que nosotros tenemos, a pesar de que mucha gente, la cual me incluyo, no tenemos una cercanía con el tema de los pueblos originarios. Sí creo que es algo que se tiene que reconocer en nuestro país. Y el presidente de la República, Gabriel Boric, anunció durante el jueves, ayer, un proyecto de reforma constitucional que busca ampliar y proteger los derechos de los pueblos indígenas que lo viven a lo largo de nuestro país. Se habla un poco del reconocimiento a los derechos individuales de los pueblos indígenas, que incluiría a los pueblos mapuche, aymara, rapanui, atacameño, quechua, coya, diaguita, chango, cahuascar, yagán y selknam, que se encuentran considerados en la ley indígena, pero la idea es que esto se valore como una interculturalidad y sobre todo con sus derechos colectivos, que muchas veces, por ejemplo, se habla de que los pueblos, sobre todo el pueblo mapuche, que genera un poco más de discusión, sobre todo por el tema de la lucha armada que están teniendo en el sur, buscan que se respeten sus derechos con el artículo, creo que es 19 de la OIT, de los pueblos indígenas, donde ellos puedan realizar labores relacionadas con la tierra, con una conexión con la tierra, con el factor espiritual que los relaciona con ellos. Y lo mismo para los diferentes pueblos indígenas.
Entonces esta es una de las primeras medidas, sobre todo creadas por el informe de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que fue esta comisión con diferentes sectores políticos, con diferentes sectores de la sociedad y de diferentes pueblos originarios que lideró el presidente Gabriel Boric, que recibió y que ahora está impulsando. Entonces, este reconocimiento, yo creo que es algo bastante positivo. Durante la semana pasada tenía pensado para no darle tanto detalle, porque no es mi buena noticia, pues esta, pero también darle un pequeño guiñito a eh, el acuerdo político de la ley de adopción, la reforma de la ley de adopción, que también es un súper buen acuerdo. No voy a entrar en detalle porque no tenemos mucho tiempo, pero sí destacarlo, pero sobre todo este reconocimiento a los pueblos indígenas que va a ingresar esta reforma constitucional, ojalá para que salga en este gobierno. Bueno, Bárbara, ya nos vamos. Ahí vemos cuando grabamos, cuando tenemos nuestro próximo capítulo, pero también te doy este espacio para ver si tienes algunas palabras de cierre o algo que te gustaría agregar. Mm, creo que no, estoy como, dije todo lo que tenía que decir. Muy bien, así que sí o sí vamos a tener un capítulo con ya una elección cerrada, con ya un candidato definido. Y felicitaciones nuevamente, Bárbara, por haber finalizado tu primer año ahí en este magíster. Y también agradecerle a ustedes por llegar hasta este punto. Recuerden seguir nuestras redes sociales como laoya.pd en Instagram y en TikTok, y también nuestras plataformas de audio en YouTube y en Spotify. Eso fue un nuevo capítulo de La Olla. Nos vemos. Chau, chau. Chao.